Uno recuerde que estamos predicando del libro de Juan, estamos estudiando el libro de Juan. Por tal razón, abra su Biblia, libro de Juan, capítulo 1, su verso 35 en adelante. Le voy a pedir por favor que no cierre su Biblia, que la deje abierta, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ella misma dice que son vivas, que son eficaz, pero no solo ahí, sino más bien que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, llega hasta los tuétanos, pero no se queda ahí todavía. Hay algo más. Dice que ella discierne los pensamientos del ser humano. Oiga, la palabra de Dios es terrible. Y ellas son las que en esta tarde, en este momento, vamos a estar leyendo. Puede ponerse sobre sus pies, si gusta, si puede, para leer el libro más sagrado que ha existido. Es viva. Los idiomas, hay idiomas que se le llaman idiomas muertos, porque pasaron, se hablaron por un tiempo, lenguas muertas, se le llama. Pero la palabra del Señor no pasa de moda, no pasa de tiempo. Siempre son vivas, siempre tienen y hacen efecto. Amén. Ya lo tenemos, libro de Juan, capítulo 1, del verso 35 en lo adelante. Vamos a leer unos cuantos versos, es hasta el 51, pero nada más vamos a leer algunos por causa de tiempo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se escuchó ese amén. Vamos a ponernos como Luis aquí. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al que vive. Dice así: el siguiente día, otra vez, parece que otra vez pasaba con frecuencia, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora está repitiendo eso, que lo ha dicho otras veces. Y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Los discípulos de Juan, oigan, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? En otra palabra, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, ¿quiénes? Los dos discípulos de Juan. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Padre, gracias y amén. Puede sentarse. Dios nos continúe bendiciendo. El tema de su Biblia abierta, no la cierre. Si cerramos la Biblia cuando alguien está predicando, porque vivimos tiempo ahora que de esa manera que tenemos que probar los espíritus, dice la Biblia. Amén. Amén. El tema que tenemos para hoy, de acuerdo a los versículos que hemos leído, el libro de Juan, capítulo 1, el cual estamos ya finalizando hoy, del verso 35 al 51. Tenemos entonces como tema la obediencia al llamado de Jesús. Y aquí los personajes principales tenemos a Jesús, Juan el Bautista, y dos de los discípulos de Jesús, de Juan, Felipe, Natanael y Pedro. Pero el principal de ellos es Jesús. El llamado de Jesús a un hombre va más allá que el llamado que acostumbramos a hacerle a una persona, aunque mencionemos su nombre completo. Cuando a nosotros nos llaman por nuestro nombre completo, levantamos de una vez, nos erguimos y miramos de una vez. Cuando nuestros padres nos llamaron por el nombre completo, poníamos atención y sabíamos que venía una corrección.
Pero el llamado que Jesús hace, con solamente decir venid, hay que obedecer. ¿Te escuchó eso? Con solamente Jesús decir venid, en otra palabra, vengan, de una vez obedecieron los discípulos de Juan. Pero ¿qué llamado esperamos entonces nosotros para obedecer? ¿Cuáles son las cualidades del líder que nosotros necesitamos que nos llame? Solamente Jesús pudo reunirla. En la época de que Cristo estuvo aquí en la tierra como hombre que vino a sacrificarse por nosotros, existían muchos líderes. Muchas personas querían identificarse con la causa o el propósito que tenía cada uno de ellos. Muchos judíos líderes que necesitaban los judíos un líder que le condujera, que lo guiara, que lo sacara, que le diera liberación. Porque había mucha opresión por los romanos en aquel entonces, tanto religiosamente como judicialmente. Ellos necesitaban a alguien que lo ayudara. Algunos buscaban acercarse a las doctrinas, a diferentes creencias, y se acercaban y se identificaban con los fariseos. Otros buscaban una persona que lo librara en el término militar, y se identificaban con un grupo llamado los celotes de aquel entonces, que era un partido supuestamente patriótico que había en aquel tiempo. Otros solo querían influir en la nación, en la cultura, en el conocimiento de los griegos de aquel entonces. Querían destacarse. Otros querían seguir a los llamados helenitas, y así sucesivamente. Otros buscaban la ambición política y se agregaban y se identificaban con un grupo llamado los saduceos. En fin, cada cual se acercaba donde buscara un interés personal. He aquí entonces que aparece el líder más grande de la historia, pero no como ellos acostumbraban verlo. Y por este es el motivo, la emoción que ellos sienten cuando ven que Jesús viene. Y he aquí entonces, estos hombres ven a Jesús venir, y Juan ya le había hablado de él, e inmediatamente ellos le cogen atrás al maestro. Claro, nosotros hoy lo identificamos como un maestro, pero para aquella generación no era un cualquiera. Y Jesús le dice, ¿qué busca? Ese es el verso donde hemos leído. ¿Qué están buscando? Pero la respuesta de los discípulos, de estos jóvenes, nos da a nosotros realmente lo que ellos buscaban. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos le dicen, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde tú te hospedas? ¿Dónde estás durmiendo ahora? ¿Cuál es tu casa? Pero lo principal de aquí es que le dicen maestro. La palabra rabí significa maestro o mi dueño. Oiga bien, maestro o mi dueño, y era utilizado como una expresión de respeto para un maestro de aquel entonces. Pero no cabe duda de lo que estos jóvenes buscaban al maestro. Que ellos querían que lo guiara, que lo sacara de la confusión que había, que el mundo, de que ellos estaban viviendo en tiniebla, sin luz y sin esperanza. ¿Y qué dice la Biblia? Que hoy día está el mundo así mismo, sin fe y sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque no han escuchado, no han obedecido, no hemos obedecido a aquel que nos dijo que buscan, vengan y vean. No queremos obedecer. Decirle rabí al Señor era decirle, tú eres mi dueño. Nosotros debemos entonces decirle al Señor, Señor, tú eres mi dueño.
Muchos queremos seguir al Señor, pero no lo queremos hacer dueño de nuestras vidas. Nos hacemos, así es muy bueno decir que somos del Señor, pero decirle al Señor que Él es mi dueño, que me gobierne, mucho no queremos. Y el llamado que Dios nos hace a nosotros es ese, hermano. Que despertemos, que la situación que está viviendo el mundo, que nos demos cuenta que lo necesitamos. Hay caos en el mundo hoy día. Hay guerra, hay terremotos y lo estamos viendo, ¿sí o no? Hay hambre, hay enfermedad, lo dice la Biblia Mateo 24 y lo estamos viendo. El Señor nos está mostrando esto porque pronto, muy pronto, Él viene. Pero Él nos está llamando a nosotros. Pero no es como andamos diciendo hoy día y escuchando, de que para despertar el gigante que está dentro de nosotros. Estos son los temas de hoy. No, el Señor nos está llamando. ¿Sabe para qué? Para que yo descubra el pecador que hay dentro de mí. Para que yo entienda que lo necesito a Él como mi dueño. Y los discípulos anhelaban estar cerca de Jesús para aprender de Él, para conocer a Dios, para pasar tiempo con Él. No solamente era para pasar un tiempo de ocio solamente con el Señor, sino que ellos querían estar tiempo suficiente con el Señor. Así debemos de nosotros pasar tiempo suficiente con Él. Y el verso 39, donde leímos del capítulo 1 de Juan, dice que Jesús le dijo: venid y ved. Esta fue la única palabra que el Señor tuvo que decirle a ellos para obedecer. Jesús le dijo: vengan y vean. Vengan, cojan para acá. Pero lamentablemente vivimos tiempo hoy día, esta fecha, donde nos movemos por muchas corrientes. Sí, y especialmente por corrientes religiosas. Y nosotros andamos corriendo detrás de ella, hermanos, donde se promueva el mejor mensaje, la mejor promoción que haya. Sobre todo donde muchos nos dicen: vengan, que Dios habla. El lugar que Dios más habla no es en el lugar donde nos reunimos, es en la palabra de Dios, es en la Biblia. Amén. Es cuando venimos al Señor y el Señor nos dice: vengan y vean. Vengan a la palabra. Acudamos a la palabra. Refugiémonos en la palabra. Allí es que el Señor, este es el líder que el Señor quiere que sigamos, a Jesucristo. Pero hoy queremos seguir personajes influyentes de la vida. Gente que tienen seguridad, gente que tienen renombre, otros que se renombran ellos mismos. A eso que queremos nosotros seguir. Pero el tipo de líder que usted y yo necesitamos no es ese. Para aquel entonces, el líder que necesitaba la nación, ¿sabe dónde comenzó su ministerio? En el río Jordán. Entró a la ciudad montado en un burro, pero terminó coronado de gloria y poder. Amén. Ese es el líder que usted y yo necesitamos que nos llame. Y Él hoy nos está llamando. Así como llamó a los discípulos de Juan, Él nos está llamando a nosotros hoy. Y la Biblia testifica en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, de quién es el líder que usted y yo debemos de seguir, y quién es y cómo es. Y dice el verso 9, ¿sabe lo que hizo Dios con ese líder? Que no vino lleno de pompa, sino que vino por el río Jordán bautizando. Entró a la ciudad montado en un burro y andaba a pie y comía con pecadores. ¿Saben lo que testifica Dios de él? Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué debemos usted y yo hacer? Debemos de hacer lo mismo que hicieron los discípulos de Juan. ¿Sabe lo que hicieron? Se quedaron con Jesús. Se quedaron con el Maestro. Y dice el verso 41 donde leímos que vino Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo que esperábamos y que necesitamos. Usted y yo hemos encontrado a Cristo en su palabra, no a través de mí, en su palabra. ¿Y qué hizo Andrés entonces? Oiga lo que hizo Andrés. Vamos a ver si nosotros debemos de coger un ejemplo de lo que hizo Andrés. Andrés agarró y llevó a Pedro a los pies de Jesús. Vamos a poner unos cuantos ejemplos de lo que hizo Andrés. Y ayer en el estudio bíblico hablábamos de quién llevó a Pedro a Jesús. Aunque Pedro, su ministerio fue más grande que el de Andrés, quien llevó a Pedro a Jesús fue Andrés. Oiga lo que hizo Andrés. Llevó a Pedro a los pies de Jesús. Llevó a un muchacho con 5 panes y con 2 peces para que Jesús lo multiplicase. En el mismo libro de Juan, capítulo 6, versos 8 y 9. Andrés junto a Felipe llevó a un griego que buscaba adorar a Cristo. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista y le dijo a su hermano Pedro que había encontrado al Mesías. ¿Sabe lo que hizo Andrés? Se hizo parte de una vez del ministerio de Cristo. Y dijo: hemos encontrado. No dijo apareció. Se hizo parte de esto. ¿Sabe lo que quiso decirle Andrés a Pedro? Se acabó la esclavitud religiosa que tenemos. Hemos encontrado el verdadero líder que necesitamos seguir. Necesitamos obedecerlo a él. Y nosotros, hermanos, tenemos ese mismo mandato, ese mismo mandamiento. Y dice la Biblia: id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar el evangelio. Andrés inmediatamente salió a ¿qué? A predicar el evangelio. Y un mandamiento no es una opción, hermano. Es una ordenanza que debemos de cumplir. Una ordenanza. Y tenemos que obedecer a ese llamado. Tenemos que obedecer a ese llamado. ¿Sabe por qué? Porque el Rey soberano nos llama a serlo. Agradecemos a Dios que nosotros como ministerio andamos buscando las almas en Él, donde quiera. Amén. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Y lo que hizo con nosotros no podemos callarlo. Hay que salir a buscar las almas. El verso 42 dice: y lo trajo a Jesús. Y Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón. Pero Andrés le dijo a Pedro, lo mencionó por Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado ¿qué? Cefa, que traducido quiere decir Pedro. Oiga, hermano, cuando nosotros decidimos aceptar el llamado que el Señor nos hace, hasta el nombre nuestro nos cambia. Aleluya. Hasta el nombre se lo cambió Jesús a Pedro. Le puso roca. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Y te daré la llave de ¿dónde? No quiere decir que Pedro era a través de Pedro era que la gente se iba a salvar, sino habla del ministerio que Dios iba a poner sobre los hombros de Pedro. Así nosotros tenemos que hacer como estos jóvenes. Se quedaron con Jesús hasta la hora, el día completo. Algunos dicen que de acuerdo al calendario de cuando se escribió el texto, algunos creen que la hora décima era las 4 de la tarde, de acuerdo al calendario que se usaba, si era el hebreo o era el griego. Pero otros dicen que eran las 10 de la mañana, porque ellos dijeron que pasaron, el texto dice que pasaron el día con él. Si eran las 4 de la tarde, el día terminaba, de acuerdo al calendario, a las 6. Entonces, posiblemente fuera en la mañana.
Pero lo importante aquí es, y la enseñanza para nosotros, es que usted y yo debemos de anhelar pasar los días completos con el Señor. Amén. Todas nuestras vidas, todos nuestros días, pasarlo con nuestro Maestro. Gloria a Dios. Esa es la enseñanza. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló otro muchacho llamado Felipe. No se para la evangelización. No podemos pararnos. Y le dijo, oiga, lo único que Jesús le dijo a Felipe: sígueme. Y a nosotros, ¿cuántas cosas tiene que decirnos el Señor para nosotros obedecer? ¿Cuántas veces tiene Dios que llamarme a mí para yo obedecer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cosas tiene Dios que hacer para yo obedecer? A este muchacho solamente Dios le dijo, Jesús le dijo, sígueme. E inmediatamente le siguió. E inmediatamente Felipe recibió el llamado directo que le hizo Jesús y se unió al ministerio de Jesús de una vez. Se dice que Felipe era de Besaida, que significa lugar de pesca. Significa lugar de redes, donde se pescaba mucho. Pero cuando Jesús llamó a Felipe, Felipe no pudo soportar lo que Jesús le dijo, el llamado. No. Y salió a testificarle a otro que había encontrado al Mesías. Y fue corriendo donde Natanael. Este ejemplo nos lo deja el Señor para que sigamos los mismos pasos de ellos. Que salgamos a buscar a otro. Porque la Biblia dice que una luz no se enciende y se pone debajo de una mesa. Se levanta, y la Biblia nos llama a nosotros que somos la luz del mundo. Por tal debemos de salir. Y Felipe muestra que encontró al Maestro. Felipe identificó a Jesús cuando Jesús le dice a Natanael, yo te vi a ti debajo de una higuera. Natanael se siente admirado, de admiración de que cómo Cristo supo eso. Y él le dice, cosas mayores que esta harán, o haré contigo, o ustedes harán. ¿Sabe por qué? Porque la tarea de ahí en adelante que él iba a hacer con estos jóvenes, todavía hoy nosotros la estamos siguiendo, contándola y tomándola de ejemplo. Y él le dijo, te vi debajo de la higuera. Algunos dicen que era debajo de la higuera un árbol que había en ese lugar. Felipe acostumbraba a sentarse a leer la ley, la palabra del Señor. Y Jesús, como era Dios omnipotente, le dice a él, cuando tú estabas leyendo, por eso el texto de los versos dicen que encontraron el que hablaba Moisés de él, porque él estaba leyendo la palabra del Señor que hablaban de Jesús, e inmediatamente tuvo el privilegio de encontrar de quien hablaba Moisés. Nosotros tenemos el privilegio de que hemos encontrado al Cristo que vive y reina en la Biblia, y lo hemos comprobado, porque la Biblia dice, de no haber estado Él con nosotros, vivo ya no hubiese tragado el enemigo. Y eso es una realidad que lo dice la Biblia. Así que Cristo se le presenta a él como Dios omnipotente. Y él le respondió, dice el verso 50, y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿cree? Cosas mayores que esta verá. Se refería a lo que él iba a hacer en lo adelante. Yo quiero terminar mi conclusión con un texto bíblico que está en el Salmo, que es una petición que hace el Salmo 19, versos 33 al 40, que la hace el rey David. El salmista, obedeciendo al llamado que el Señor le había hecho, sabiendo quién lo había llamado, el líder que él seguía, hace esta petición. Y yo quiero que escuchemos con atención. Después de usted y yo haber recibido el llamado, saber quién es Cristo, quién nos está llamando, quién es Él, la cualidad que tiene el líder que nos está llamando,
que podamos repetir esto. Y David dijo: Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Haz que mi corazón prefiera tus mandatos antes que las ganancias a mala vida. No dejes que me fijen falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. Confirma a este siervo tuyo las promesas que hace a los que te honran. Aleja de mi ofensa que temo, pues tus decretos son buenos. Yo he deseado tus preceptos. Dame vida, pues tú eres justo. Ojalá nosotros podamos decirle a quien nos llamó que nos muestre el camino y que practiquemos la justicia que Él nos manda a practicar. Amén. Ojalá y nosotros podamos decir lo que dijo David: tú conoces mi corazón, guárdame dame enseñanza, enséñame para obedecerla. Cosa que muchos no queremos obedecer la palabra de Dios. Y por eso está el mundo como está, cientos de maestros falsos por ahí, con miles de gente siguiéndola, porque han seguido a un líder falso. Mas Dios se nos ha revelado a través de la Biblia de que el líder que debemos de seguir se llama Jesucristo. Y Él nos está llamando. Vamos a hacer lo que dijo David, que Él nos enseñe el camino, nos enseñe su ley para obedecerla. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Permítenos, Dios, enséñanos el camino. Oh Padre, tu palabra dice que tú eres el camino. Señor, si estamos en ti, estamos en lo correcto. Pero si no estamos en ti, andamos por un camino extraviado. Andamos por el camino equivocado, por el camino incorrecto. Tu palabra dice que tú eres la verdad. Señor, ayúdanos a seguir esa verdad, porque de no estar contigo andamos en mentiras. Oh Señor, tú eres la vida. De no andar en ti, Señor, anda un cuerpo vacío, porque sin ti no hay vida. Tu palabra dice que viniste a dar vida y para que la tengan en abundancia. Te pedimos hoy, Señor, enséñanos tu ley para seguirla. Cambia nuestro corazón, Señor, conforme al tuyo. Que podamos repetir lo que dice el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo, Señor. Así como David, Señor, rogamos a ti. Danos un corazón nuevo. No permita que vayamos ante dioses o líderes falsos. Gracias por tu palabra, que son benditas y son de verdad. Así como aquellos discípulos, Señor, al solamente con verte pasar, fueron tras de ti. Oh Señor, y cuántas veces tú nos has llamado, cuántas veces te has revelado a nosotros a través de tu palabra y no hemos obedecido. Hemos sido falsos creyentes, hemos practicado la falsedad, Señor, pero te pedimos perdón. Hoy tú nos has dicho que nos está llamando y nos ha mostrado tu ley. Ayúdanos a seguirla, Señor. Cambia nuestro caminar, nuestros pasos. Te presentamos a cada persona, Señor, a cada vecino, a cada amigo, a cada hermano, a cada dominicano, a cada persona que nos escucha. Te presentamos, Señor, tu creación. He aquí, Señor, llámanos. Que podamos seguir el ejemplo de Natanael, de Pedro, de Andrés, salir a buscar las almas. Y que vengamos aquí, Señor, a celebrar culto a ti. Y que al pronunciar tu nombre podamos decir: Rabí, Rabí, hazme uno de tu propiedad. Sé mi dueño, Señor. Endereza mi camino y mi paso. Mi vida está en tus manos.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Dios nos guarde.